a saludar en estos momentos en el sistema al maestro Oriol Mayó, a quien admiramos y respetamos. Ya quisiera escuchar la voz de Oriol Mayó en estos los considerados los más importantes espacios de radio y televisión, diciendo las cosas como son. Urge, imprescindible que se apruebe la reforma eléctrica si no queremos que México vaya a terminar como España. Nuevamente España rompe récord con el precio de la luz, 442 euros por megavatio, por ahí de los 9,000 pesos. Y lo digo con mucha responsabilidad. Insisto, ya quisiera escuchar en los más grandes espacios, entre comillas, más grandes, importantes espacios de radio y televisión, la voz de Oriol Mayó diciendo es imprescindible la reforma eléctrica que se apruebe si no queremos ir por esa misma ruta. Querido Oriol, muchas gracias por hacer un espacio, te ofrezco una disculpa por hacerte esperar tanto. Desde aquí, desde el Zócalo, te mando un abrazo. Hola Vicente, ¿cómo estamos? No importa esperar si vale la pena. Bueno, como tú dijiste, la situación, digamos, energética en Europa, además a partir de la gran decisión, digamos, de enfrentarse, ellos ser parte de la guerra en vez de procurar la paz o procurar negociar. Entonces, claramente lo que tenemos, sí, a partir del domingo, el mercado liberalizado, privatizado eléctrico, el mercado que se llama el día después, es el día antes, el domingo o el lunes, se hacen las ofertas en el mercado pool, que se llama la subasta, entonces uno puede saber hoy o mañana a cuánto va a estar el megavatio hora. Y obviamente algunos picos horarios han sido tan impresionantes como, si no me equivoco, a las 8 de la tarde, el megavatio hora estaba previsto en unos 700 euros. Una cifra brutal, impactante, aunque hay que decir que ahí hay dos tipos de tarifa. Eso es el mercado spot, la subasta eléctrica que se llama, donde participan todos los privados. Es una falsa subasta porque no es que no hay ni oferta ni demanda, suele ser la misma empresa que genera energía, la misma que la distribuye, por ejemplo Iberdrola en este caso, digamos, pero ciertamente hay dos tarifas. Esa es la del mercado spot o subasta, es donde sí la tarifa va subiendo cada día y al final en la tarifa bimensual pues hace un ajuste y es lo que te va a tocar pagar de forma brutal y expeditiva. Luego está la tarifa libre, donde las empresas del oligopolio eléctrico, como Iberdrola, como Naturgy, como Endesa, que es parte de la compañía italiana Enel, ahí sí te pueden ofrecer una tarifa distinta porque son contratos de un año. Eso explica que aún hay gente que no está del todo ahorcada. Digo, hablo de mi madre, que tiene una tarifa libre y aún no ha llegado a tal ahorcamiento. Pero, por ejemplo, y es muy importante, la gente que tiene bono social, es decir, la mayoría que está en pobreza energética, la población que literalmente no puede pagar está en la tarifa regulada. Es decir, que por más que les den una pequeña, muy escasa subvención para no pagar tanto, resulta que a medida que aumenta el mercado o el precio, ellos van a tener que pagar más y más. Y hay muchísima gente a un nivel de ahorcamiento que se combina con el aumento de las gasolinas y un aumento generalizado de productos que además solo va a empeorar, nomás para decirlo, el aumento de algo tan importante como el cereal, como el trigo. El trigo, el pan, digamos, quizá en México, pues comer tortillas tendrá sus grandes ventajas, digamos, esa cultura menos de cereal, pero los aumentos en los costos son tan elevados que literalmente ya se está pensando en una intervención de mercado. Estamos en una situación en que literalmente, por ejemplo, lo que se llaman los beneficios caídos del cielo, al ser un mercado a precio marginal, la última unidad es la que marca el precio de toda la subasta y casi siempre es el gas natural, las centrales de ciclo combinado, entonces el precio es elevadísimo y entonces hay beneficios caídos del cielo para cualquier generador eléctrico que sabe que va a cobrar al precio de la última unidad con la cual se casa toda la subasta. Dicho esto, se está pensando incluso un mecanismo de intervención general. La Unión Europea ya ha abierto la posibilidad de que estos beneficios caídos del cielo pues, se distribuyan en algún tipo de apoyo al recibo de la luz. Es una posibilidad, pero mientras tanto, y claramente esa nueva guerra ya no fría, esa guerra caliente, de la cual no sé si vieron ahora, apenas hace una hora, el anuncio de que Estados Unidos va a prohibir toda importación de gas y petróleo. No es tan importante en Estados Unidos, solo importa un 3% de petróleo, desde Rusia. Y Europa ha dicho apenas hace unos minutos que no pueden renunciar
al gas, sobre todo al gas natural ruso, no pueden renunciar de ninguna forma, pero van a intentar un proceso de alejamiento. Pero es una situación realmente única. Creo que los que tenemos una edad de más de 50 años, yo era muy niño entonces, pero quizá en nuestro auditorio hay gente que se acuerde, la crisis del petróleo, las dos crisis sucesivas, el año 73 y el año 79, fueron un quiebre histórico que anunció tiempos mucho peores. En este caso, hoy en día, digamos, o se cambian los mecanismos de mercado eléctrico en México, pero también en Europa, digamos, o realmente el enfoque es que la dependencia, digamos, de las empresas privadas, de mercados desregulados, donde casi no hay posibilidad de intervención, y el hecho de no tener un monopolio público de electricidad, pero cuando mejor es un monopolio es cuando es público, porque los precios son políticos y están a favor de la gente. Cuando es privado, esto no es posible. Entonces, creo que lo que está pasando en estos días en Europa, sobre todo, en toda la Unión Europea, en el caso español, es un buen indicio de por qué es tan importante. Creo que nunca ha habido una coyuntura tan importante para entender lo relevante que es la reforma, digamos, eléctrica y otras reformas que tendrán que venir, porque Vicente, y acabaría aquí, recordemos el gravísimo error brutal e impactante de las dos administraciones anteriores, Calderón y Peña Nieto, de alguien decidió la Generalidad que en vez de producir gas nosotros, el gas asociado al petróleo y otras formas de extracción que existen, decidimos que era mejor importar de Texas. Acordémonos qué pasó el año pasado en febrero, cuando hubo un problema en Texas y el gobernador decidió que no iban a exportar gas a México. Entonces tenemos una dependencia muy fuerte del gas de Estados Unidos y creo que ya será un tema por tiempos históricos para el próximo sexenio, pero es fundamental que la recuperación de la soberanía energética pase por algo tan importante. Tenemos gas en México. Tenemos petróleo, no tenemos que depender de un sistema de importaciones, del peso político, del chantaje que pueda proceder de cualquier otro país. Es fundamental no creerse la idea que todo puede venir de fuera, porque cuando hay una guerra, como vemos ahora, y se rompen las cadenas de suministro y hay problemas, el nacionalismo no pasa solamente, digamos, no es nuestro, es de ellos. Y por tanto es fundamental empezar a pensar en términos de soberanía energética, incluso valorar ya a una escala mayor si la famosa transición energética no es un problema incluso porque los costos son inasumibles para la población, que por cierto, desde la crisis en 2008, nadie está teniendo buenos sueldos, no hay ninguna seguridad laboral y la vida para todo el mundo se está convirtiendo en una pesadilla que además no termina nunca. ¿Sí? Pues más claro ni el agua, Oriol Mayó. Los que voten a favor de la reforma eléctrica estarán votando a favor de la soberanía energética de México, y los que voten en contra estarán votando en contra del pueblo. No lo podría entender de otra manera con lo que nos estás explicando, comparando el caso con España, mi querido Oriol Mayó. Para cerrar una reflexión, también tus redes sociales, querido Oriol, agradeciéndote tu generosidad, tu paciencia. Como siempre, Twitter Oriol Mayo, MA2LSO, aunque no participo mucho, estoy con mi libro sobre justamente Iberdrola, sobre las grandes guerras eléctricas en México y en el mundo. No participo mucho, pero bueno, cuando menos cualquier comentario, pues ahí estoy viendo lo que pasa sin intervenir. Y bueno, felicidades también, Vicente, por tu programa, por tus ideas, por lo que aportas a la comunicación en México y es tan importante para contrabalancear esa oleada que tenemos permanentemente. Muchas gracias, Oriol. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo de las de Sin Censura Nocturno o en este espacio también libre como el viento. Te mando un abrazo, todo mi respeto y mi admiración para el maestro igualmente, Oriol. Un abrazo de vuelta, nos vemos. Gracias.